¿Qué tal? Buenas noches. Ese modelo de desarrollo que queremos para El Salvador, ¿qué es exactamente lo que necesita? De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias a Banco Agrícola y sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado vía Skype desde Washington DC. Se encuentra el señor Jordi Prat. Él es el economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo para Centroamérica. Señor Prat, bienvenido a Hecho en Punto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar desde lejos. El viernes pasado estuve en El Salvador, así que tengo muy fresco la memoria de la última vez que estuve ahí, ¿no? Excelente. Bueno, señor Prat, quiero comenzar entonces, si el país quiere llegar a tener, digamos, un modelo de desarrollo donde tengamos personas que tengan buenos trabajos de buen valor agregado, ¿qué es lo que necesita hacer este país? Bueno, en realidad nosotros lo que acabamos de terminar es un estudio regional sobre capital humano y sobre las apuestas que hay que hacer para que el crecimiento sea más inclusivo. Nosotros vemos a El Salvador como un país que ha crecido, no ha crecido mucho, pero ha crecido de manera que ha logrado bajar la pobreza. Ahora, para tu pregunta, lo que encontramos es que en los diferentes países lo que uno tiene que hacer es apostarle al capital humano, mejorar la educación y la salud, los servicios básicos para lograr que la población tenga mejor mano de obra o mano de obra más calificada, que eso va a implicar una mayor atracción de inversión de actividades con mayor valor agregado. Ahora, tenemos entendido, por ejemplo, que en El Salvador tenemos problemas, digamos, de salud. Todavía tenemos gente que, digamos, no tiene la mejor nutrición posible. También sabemos que el 46% de las personas apenas se gradúan del bachillerato. El promedio en el área urbana de grados de escolaridad es 9º grado y en el área rural de 6º grado. Y no debemos decir que son ni un gran 9º grado ni un gran 6º grado. No, exactamente. Y uno de los temas que hemos visto es que una de las estimaciones que hacemos es primero que para mantenerse en la escuela, una de las variables que más influencian es recibir remesas. Las remesas te dan los ingresos para que la familia pueda tener la capacidad de mandar a los hijos a la escuela. En tu comentario del tema de escolaridad de secundaria, sí vemos una caída en casi todos los países sobre la graduación de secundaria. Hay una cobertura de casi 99% en muchos de los países sobre primaria, y una vez que pasan a secundaria se cae ese nivel de participación. Ahora, bien dicho eso, hacemos una estimación de qué pasaría si uno lograra graduar de ese 46% que mencionas, que lleguemos a un 100% de graduación de secundaria, y lo que vemos es que el crecimiento podría aumentar hasta en 2 puntos porcentuales para El Salvador. Ahora, ampliar, digamos, la cobertura o lograr que la mayor cantidad de personas lograra graduarse de bachillerato implica también que el Estado tiene que estar dotado de recursos. Recientemente se acaba de revelar el nuevo sistema de cuentas nacionales y aproximadamente la carga tributaria en este país anda como por el 17,8%, si mal no recuerdo y si no me corrige. ¿Es esto suficiente para lograr esas metas que nosotros necesitamos de escolaridad a casi el 90 o el 100%? Bueno, en realidad es una cuestión de no solo es el nivel en el que se gasta, sino también hay que pensar en la calidad de ese gasto. Muchas de las variables que nosotros vemos muestran cómo en muchos de los países, y El Salvador no tenemos el punto para El Salvador, vemos cómo las pruebas regionales de educación en matemáticas y lectura, la región está rezagada significativamente. Entonces, uno de los problemas es cuánto se gasta, pero también cómo se gasta. Y ahí el tema es mudarse o tratar de transicionar hacia un sistema
donde uno evalúa cómo se gasta, se da mejor rendición de cuentas y se busca mejorar estos agregados o estas variables que en muchos casos no se están moviendo. Ahora, le estoy entendiendo entonces, señor Prat, que el problema de la educación, entonces, a su juicio, y no sé si le estoy entendiendo bien, ¿es únicamente el uso eficiente de los recursos del Estado? No. O sea, por supuesto que hay una combinación. Primero hay que tener los recursos para poder lograr esa cobertura, ampliar esa cobertura, porque muchas veces hay zonas rurales donde es de muy difícil acceso y entonces los niños tienen que viajar largos periodos de tiempo solo para estar en la escuela. Entonces hay una parte de recursos donde uno tiene que ampliar esa cobertura, pero una vez que uno tiene la cobertura también tiene que asegurarse de que los maestros dan las lecciones bien y de que el niño o el muchacho está recibiendo las habilidades que son valoradas en el mercado para poder ir y enfrentar ese mundo moderno. Ahora, ¿en qué momento debemos nosotros decidir? Ya hicimos todo lo posible porque la gestión sea sumamente eficaz y eficiente, y en qué momento decidimos de que se necesitan recursos adicionales. Le comento esto porque ya en otro programa en República nos habían comentado personas de un tanque de pensamiento que se dedican a estudiar básicamente la educación en Centroamérica. Nos decían que el presupuesto debe ser como mínimo el doble de lo que es actualmente, es decir, 1.800 millones de dólares, un poco más. Es decir, eso dudo mucho que lo podamos lograr a simple crecimiento económico, ¿o es posible? Bueno, en realidad ahí lo que uno tiene que ver primero es, hay diferentes estimaciones de cuántos son los recursos que se necesitan. Nosotros en el estudio no tenemos ese dato, pero sí habría que ampliar ese presupuesto. Uno ve cómo en otros países de la región se gasta 4, 8%, hasta 6% del PIB. Entonces, sí hay un tema de recursos que sí tiene que haber mayores recursos para educación y salud, pero por otro lado también volvemos al tema de la calidad del gasto. Entonces tiene que ser una combinación, o sea, no te puedo decir a ciencia cierta cuál sería el monto aceptable, porque también eso es parte de un contrato social que tiene la sociedad. La sociedad decide como un todo cuántos impuestos quiere pagar y cómo se van a usar esos impuestos, cuál es el valor social más alto de ese uso de esos recursos. Y en el caso de nuestro estudio vemos que hay un alto rendimiento social a apostarle a educación, salud y servicios básicos. Eso quiere decir que es en ese momento donde ya se intersecta con la esfera de lo político, es decir, que se tienen que poner de acuerdo, tiene que haber un diálogo para decidir qué país queremos y entonces decidir si adjudicamos o no adjudicamos ingresos al Estado para dotarlo de los recursos para tener una mejor educación. Exactamente. Y además tiene que haber en ese contrato social una forma de rendir cuentas. No puede ser que tengamos más recursos y que no haya ningún tipo de rendición de cuentas donde la métrica sea que logré gastarme toda la plata, ¿no? Okay. Muchísimas gracias, señor Jordi Prat. Gracias por haber estado con nosotros y haber hecho parte de su tiempo en esa gira que usted tiene ahí en Washington, D.C. Se lo agradecemos. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y espero estar pronto por el lado. Ok, muchísimas gracias al señor Jordi Prat, es el economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo para Centroamérica. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Nelson Fuentes, el nuevo ministro de Hacienda, ya se encuentra con nosotros aquí en 8 en Punto. Ya volvemos. Bueno, Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Bueno, sin mover preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Nos acompaña Nelson Fuentes. Él es el nuevo ministro de Hacienda. Señor Fuentes, bienvenido a 8 en Punto.
Encantado de verte. Gracias a todos los televidentes. Nuevamente aquí estoy a sus órdenes para atender todas sus consultas. Buenas noches. Bueno, comencemos entonces hablando acerca de algo que es clave para mucha gente y es algo de lo que ha dicho usted en sus primeras declaraciones. Dijo, mientras yo esté en esta administración no se van a subir impuestos. Dijo, el señor Roberto Lorenzana también añadió de que no se estaba contemplando tampoco una subida de impuestos en la parte del instituto del IVA, ¿no? Ahora, mi pregunta es, si bien es cierto, tal vez la situación es sostenible o estable, no es necesario hablar de esto, es decir, este es un país con grandes necesidades y de repente este es un gobierno, o un Estado, mejor dicho, que tiene los recursos muy amarrados. Bueno, te comento, la verdad que este país siempre va a necesitar más recursos, ¿verdad? Porque las condiciones sociales que todos tenemos, pues siempre buscamos más necesidades de gasto, ¿no? Año con año las necesidades de gasto en todas las carteras de Estado han aumentado, en educación, en salud, en derechos humanos. Creemos que a veces no todo el mundo logra, digamos, sentirse cómodo con el presupuesto que tenemos, pero tenemos que saber que para eso le alcanza hoy por hoy a este país. Es decir, con los recursos que tenemos no podemos hacer mucho más. Cuando yo digo que en esta administración no va a haber más impuestos es porque claramente hemos hecho un esfuerzo ya a lo largo de todos estos años donde hemos impulsado medidas tributarias y han generado ingresos importantes que sin duda alguna nos han hecho disminuir los niveles de déficit fiscal y reducir los niveles de deuda pública, ¿no? Pero sin embargo las necesidades de gasto siempre son más y en ese sentido creemos que el Fondo Monetario nos hace un llamado para que la próxima administración pública en 2019 y 2020 valore algunas recomendaciones que nos hacen en materia de ingresos y en materia de gastos. Ellos hablan de hacer un ajuste de 2%, siempre de forma equilibrada, y creemos que habrá que llegar a algún momento en que se tendrá que analizar si el crecimiento económico del país es insuficiente para cumplir con todas las necesidades sociales, ¿no? y financieras del Estado. Entonces yo creo que es momento de darle un espacio a esa inversión pública y privada, a esa necesidad de que este país crezca, ¿no? Es decir, por muchos años levantarnos de la crisis económica ha sido muy difícil y hoy por hoy lo que buscamos es eso. Hemos salido del 2% de crecimiento potencial. El Fondo Monetario dice es 2.2 ahora y se va a mantener algunos años más o menos en 2.4%, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer más por este país, debemos de hacer un esfuerzo por levantar ese crecimiento económico. Si nosotros tuviéramos un crecimiento económico del 3,5 al 4,5%, probablemente las necesidades de recursos que tuviéramos fueran menores porque hubiera más capacidad, porque el país está creciendo y un país que crece también genera más ingresos al fisco. Entonces, la brecha entre los ingresos y los gastos sería menor y las necesidades de recursos del exterior pues serían menores también. Ahora, señor ministro, pregunta para que la gente tenga, digamos, claro, cuando hablamos de los puntos porcentuales de crecimiento del PIB, un punto porcentual potencialmente, ¿cuánto significa en concepto de ingresos tributarios al Estado? Un punto de crecimiento del PIB es más o menos 0.7, 0.8% del PIB. Es decir, podemos estar hablando entre 200, 250 millones. Es decir, si creciéramos a 2 puntos más, tendríamos básicamente 500 millones de dólares más en ingresos tributarios. No es tan directa la relación, pero sí, digamos, estaríamos hablando de una buena cantidad de ingresos. Ahora, pero 500 millones sigue siendo insuficiente para lo que necesita este país. Creo que le daría un espacio fiscal importante para superar grandes necesidades que se tienen hoy por hoy, ¿no? Cuando se hizo el primer acuerdo con el Fondo Monetario allá por el 2009, me parece a mí, 2010, se dijo en ese acuerdo que las tasas de crecimiento de la economía iban a ser 4%. Entonces, no se logró tener esas tasas de crecimiento y ahora uno debe ser un poco más conservador y decir cuál es el escenario en el cual el país puede tener ese mínimo estable. Entonces,
Hoy por hoy estamos en 2%, que es el crecimiento estructural. Pero no quisiéramos tener eso, o sea, que todos quisiéramos tener tasas de crecimiento mayores al 3,5%, es decir, 4, 5%, que sin duda alguna le daría un nivel de crecimiento, inversión y desarrollo a este país superando al resto de la región. No recuerdo quién me dio este dato, pero también un punto porcentual de repente podían significar 10.000 empleos más en el país. Bueno, eso depende del nivel de inversión y del tipo de inversión. Normalmente la inversión en energía es muy alta en valor agregado, pero también es baja en nivel de empleo. ¿Verdad? Una zona franca es alta en nivel de empleo, ¿verdad? Pero baja en valor agregado. Depende mucho. El turismo, por ejemplo, es un buen sector que genera valor agregado y genera grandes niveles de empleo. Ok, entonces esto quiere decir que, por ejemplo, a nosotros nos han dicho aquí en programas como este, que el presupuesto, por ejemplo, de educación idealmente debería ser no menos de 1.800 millones de dólares. Eso es casi el doble de lo que tenemos ahorita. Eso implica que 2 puntos porcentuales no nos alcanza para cubrir lo que idealmente como mínimo deberíamos tener en presupuesto de educación. Lo que pasa es que ahora lo que nosotros debemos pensar es que hoy por hoy el presupuesto de educación son, me parece, 940 millones de dólares. Exactamente. Esos 940 millones de dólares son el 17% del presupuesto. Entonces, le estamos destinando una gran parte del presupuesto a esas grandes áreas, ¿no? Salud, educación, seguridad, pero aún falta más. Es decir, los objetivos de desarrollo del milenio nos decían en algún momento que había que llegar a tasas del 6%, y hoy con las nuevas cuentas nacionales me parece que debe rondar un 4%, no estoy seguro, pero debe rondar más o menos un 4%. Eso implica que aún faltan 2 puntos. Esos 2 puntos no se van a conseguir de un año para otro, sino que estamos hablando de una tendencia de progresividad en la cual año con año lo que buscamos es incrementar la capacidad financiera en esos rubros, pero de nada sirve incrementar esa capacidad financiera si no logramos tener una buena calidad del gasto público, es decir, aumentemos, como decía mi colega que estuvo en la entrevista hace un momento, el economista del BID, incrementemos la educación secundaria, por ejemplo, para que eso genere mejores niveles de educación en el país y eso genere un mayor crecimiento. No creo que sea tan directa la relación como lo menciona el doctor Pratt, ¿no? Pero sí creo que es necesario invertir más en estos sectores. Eso implica que se necesitan mucho más recursos, que era tu pregunta inicial, ¿no? Es decir, ¿se necesitan mucho más recursos? Sí. ¿Se necesitan más impuestos? Hoy por hoy debemos darle un compás de espera a que el crecimiento haga su trabajo. Demostremos que podemos hacer un poco más. Ahora, señor ministro, con el nuevo sistema de cuentas nacionales, la carga tributaria entonces, ahora que el PIB es menor, ¿nos subió a 17,8%? ¿Es esa la carga tributaria? Es más o menos, casi es un 18%. 18%. Casi es un 18%. La gente puede decir, pues ya no se necesitan más recursos, ¿verdad? Ya no se necesita, la deuda creció, pero la verdad es que la situación fiscal sigue siendo la misma. Hoy por hoy tenemos una situación fiscal estable, es decir, tenemos un déficit fiscal menor al 2,5% y una deuda pública del sector público no financiero, que es la que califican los organismos internacionales, que está en 69%. Entonces, muchos pueden decir, bueno, se incrementó la deuda, pero la verdad es que la deuda está estable a partir de la reforma de pensiones. Ahora, y esa certeza hay que darla. Si nosotros nos comparamos con otros países, digamos, de Latinoamérica, esa carga del 18%, ¿cómo se compara con, por ejemplo, Uruguay o de repente Costa Rica o de repente Colombia? Bueno, lo que pasa es que el promedio de la región, América Latina, digamos, anda por más o menos por el 17%. Entonces, eso es lo que se puede decir mucho. Ya se está por encima del promedio. Creemos que ya no se necesitan tener más impuestos, pues demostremos que ya no se necesitan más impuestos. Por eso mismo lo pongo en la mesa, es decir, hay que incentivar a los inversionistas nacionales e internacionales a que salgamos a invertir por este país, es decir, hagamos cosas buenas que nos justifiquen la relación de que ya no debe haber más impuestos, porque cuando hay un crecimiento alto y tenemos buenos impuestos, buen sistema tributario, los ingresos deberían aumentar por sí solos. Entonces, pero si el crecimiento no hay nada de crecimiento, se mantiene en 2%,
siempre va a haber necesidad de mayores recursos. ¿Por qué? Porque las necesidades de gasto, aunque sean efectivos, eficientes, con mayor calidad, siempre van a querer crecer más que la economía. Entonces uno debe tener claro que la economía debe crecer menos o más o menos igual al gasto público. O el gasto público no debe crecer más que la economía, para decirlo de esa forma. Eso es lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. Y mantener ese ratio para nosotros es importante. Ahora, sé que esta economía es una de las más desarrolladas y es completamente distinta a la nuestra, pero es un país referente para los salvadoreños. Si comparamos nuestra carga tributaria versus la de Estados Unidos, ¿cómo nos comparamos? Bueno, lo que pasa es que son países totalmente distintos, son sistemas de recaudación totalmente diferentes. La institución de Estados Unidos que recauda impuestos, pues me parece que todo el mundo le tiene hasta temor, ¿verdad? El IRS. El IRS me parece que es una institución muy fuerte, ¿verdad? Y tiene un sistema de tributos interesante. La reforma que ha hecho Trump, realmente lo que se busca es que crezca un poco más la economía, y eso para nosotros pareciera que va a beneficiar la economía salvadoreña, porque el impulso del crecimiento en Estados Unidos va a traer un crecimiento nuestro. ¿La carga tributaria de ellos anda por cuánto? ¿26, 30%? Me parece que anda más o menos por 24 25%. Okay. Listo. Era un punto nada más de referencia para que de repente la gente vaya entendiendo. Ahora, quiero que escuchemos algo de lo que dijo, porque esto también es algo que es importante y vamos a abordar la parte del gasto dentro del Estado. Pero quiero que escuchemos lo que dijo Ricardo Castaneda cuando hablaba de la trampa de la austeridad. Ricardo Castaneda es parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Escuchemos. Quisiera acotar que en términos de políticas públicas, el ajuste fiscal que sí se ha realizado en el país se ha hecho a través de recorte principalmente de gasto público. Nosotros a esto lo que le hemos denominado es la trampa de la austeridad. Exacto. Porque los recortes de gasto no han sido en aquellos rubros en los cuales son indispensables, por ejemplo, seguros privados para funcionarios públicos, publicidad, viaje, sino que se han tocado temas sensibles para el desarrollo del país. Uno es el tema de educación y salud. El presupuesto que se va a tener para este año es un presupuesto de niveles en términos reales del año 2015. El presupuesto de salud del año 2018 va a ser de niveles del año 2013 y el gasto social en su conjunto del año 2018 va a ser muy similar al del año 2012. Ahora, y eso es clave que la gente lo entienda también, porque si bien es cierto, se han tocado esos rubros, es quizás porque eran donde ustedes podían tocarlo porque no estaban amarrados. Quisiera que le explicara eso a la gente, porque hay gastos que están amarrados en el gobierno. Uno es salarios y el otro es lo que tenemos que pagar de deuda. De deuda. Bueno, este es un tema interesante. Yo creo que tenemos que decirle a la población que gran parte de los recursos que están en el presupuesto ya están prácticamente, tienen su destino, para decirlo de esta forma. Remuneraciones, que son los salarios, la deuda pública, el FODES, el porcentaje que va a la Corte Suprema. Hay una cantidad de gasto que más o menos el 80% ya es un gasto que tiene su finalidad, y un 17, 18% que se utiliza para inversión pública, ¿no? Entonces, es muy pequeño el rango que el presupuesto tiene para esto. Pero yo creo que hablemos de trampa, ¿verdad? La trampa de la austeridad yo la cambiaría por la trampa del incremento acelerado del gasto público. Creo que con una de las metas de este Plan 10 en el área fiscal, que es la modificación del sistema de administración financiera del Estado, como se lee esto, es la modificación del presupuesto por áreas de gestión que tenemos desde 1995 al presupuesto por programas con enfoque de resultados que queremos implementar en 2019, debe de cambiar ese enfoque incrementalista de las carteras de Estado. Es decir, que este año yo ocupé 100 y el otro año voy a ocupar 105 y el otro año, el siguiente 110, 115, 120. Es decir, tenemos que cambiar esa forma de hacer presupuesto. Ahora la intención es que podamos hacer un presupuesto para el próximo año por programas, que tenga la capacidad, a través de indicadores muy sencillos, determinar si los resultados que yo aplico para ese programa
son realmente válidos o no. Si con el monto de recursos que yo destiné para ese programa en particular, fui eficiente o no en el uso de los recursos, logré los resultados que estaba buscando, o fui ineficiente y no logré determinarlo. Eso nos va a mejorar la calidad de gasto público. Eso implica que cuando lo queramos evaluar allá por el 2020, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, estos recursos se destinaron bien, generaron resultados, se incrementó el nivel de educación, se mejoró el sistema de salud. Es decir, yo hago el mismo ejemplo porque me parece que es muy adecuado. El tema de los medicamentos, el tema de las vacunas, el programa de vacunas del Ministerio de Salud. Yo le voy a destinar X cantidad de dinero y estas vacunas van a tantos niños, a tantas personas de edad media. Logré los resultados, mejoró la salud de la población en general. ¿Qué tanto impactan estos programas sociales, presupuesto escolar, el vaso de leche, a la economía familiar, al niño que se tome ese vaso de leche? ¿Qué tanto mejora, digamos, la calidad de la educación? Nos va a dar este cambio de hacer presupuesto, nos va a dar esa forma de no caer en esa trampa de incrementalismo de gasto y no caer en decir la trampa de la austeridad. Creo yo que debemos de romper esos esquemas y salirnos de... Pero son reales, es decir, y digo esto porque yo sé lo que quería decir, Ricardo, porque también, y esto la gente de repente no lo sabe porque dicen siempre el Estado no produce nada, pero el Estado dinamiza la economía. Tengo entendido que un 25% de la actividad económica en este país es gracias en parte... El Estado debe intervenir en la actividad económica siendo un árbitro, digámoslo de esta manera. Es decir, aquel que cree que la necesidad hoy es porque la pobreza ha aumentado, entonces el Estado debe fortalecer para mejorar, para disminuir los índices de pobreza. Si el Estado considera que la actividad económica debe crecer, entonces el Estado debe generar las políticas sectoriales para que eso suceda, ¿no? Entonces, si el Estado considera que hay una gran cantidad de población que necesita recursos, entonces el Estado debe intervenir en ese accionar. Pero no necesariamente podemos hablar de austeridad. Sabemos que año con año debemos hacer esfuerzos por eliminar esa grasita que debe estar en algunos sectores, etcétera. Pero eso no es austeridad. Y me parece que por eso debo hacer énfasis en romper ese esquema de hablar de austeridad o de incrementalismo. ¿Por qué? Porque la nueva forma de hacer presupuesto nos debe cambiar ese esquema de seguir hablando de la clasificación económica del gasto, por decirlo, porque nadie la entiende y me parece que eso genera malos mensajes a la población, al inversionista, a generar probablemente discusiones estériles que no sirven al diálogo. Ok, con esa idea nos vamos a quedar, vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Seguimos conversando con don Nelson Fuentes, él es el ministro de Hacienda. Bueno, señor Fuentes, antes de continuar quiero que escuchemos lo que nos dijo aquí en 8 en punto hace un par de semanas, de hecho en Semana Santa, la economista y decana de Economía y Negocios en la Escuela Superior de Economía, Carmen Aída, cuando hablaba acerca de lo que está amarrado en concepto de pagar salarios. Escuchamos. De acuerdo al Fondo Monetario, hicieron un estudio de salarios para el caso de El Salvador. Más o menos 45% del presupuesto de la República es para pagar salarios, lo cual son unos 2.500 millones de dólares. Ok, para hablar en términos redondos, entonces, señor Fuentes, si estamos hablando, digamos, de un presupuesto por poner números redondos, de 5.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, de acuerdo a Carmen Aída, van para pagar salarios. Y tenemos 1.100 millones que van para deuda. Sumado entre los dos nos dan 3.600 millones de dólares, menos 1.500 nos dan como 1.400 millones de dólares para todo lo demás. ¿Es así? Bueno, mira, el presupuesto del Estado 2018 son más o menos 5.400 millones, ¿no? Okay. Por ahí anda más o menos. Las carteras importantes normalmente llevan el 40% del presupuesto. La deuda pública probablemente lleve otro casi 40%.
Entonces, el resto de instituciones te puede generar un 15% y el resto es inversión. Entonces, las remuneraciones, hoy estamos pagando en total todo el sector público no financiero alrededor de 140 millones de dólares mensuales en salarios de todo el Estado, sin incluir el sector público financiero. Es una cantidad muy grande que tenemos que tomarla como prioridad 1 cuando la recaudación entra al Ministerio de Hacienda. Entonces, adicionalmente, podemos estar pagando más o menos, depende del mes, entre 60 y 100 millones de deuda pública. Y a partir de eso también hay que pagar proveedores, hay que pagar el FODES, hay que pagar las previsionales, que son las AFPs, hay que pagar el fideicomiso. Hay una cantidad de recursos que ya tienen destino. Entonces, cuando las instituciones nos quieren decir, bueno, ayúdennos, dennos un refuerzo, no es fácil decidir, porque aquí la pregunta es a quién le quito, porque los recursos son 1 y los gastos son 1,5. Entonces, sí, la investigación del Fondo Monetario, bueno, yo solicité esa investigación al Fondo Monetario sobre el gasto de remuneraciones. Yo creía que era importante que la población supiera un poco cuál es este nivel de gasto que se requiere o que se tiene en este tema. Hay algunos rubros que son mucho más altos por razones naturales, ¿no? El gasto en salud, el gasto en educación, el gasto de la policía, pues claramente son grandes carteras de Estado que tienen el Ministerio de Hacienda como tal. Pero eso no implica que sea malo o que sea bueno. Es decir, si de la mano del nivel de remuneraciones yo logro generar mayor inversión pública, entonces la valoración puede ser muy distinta, ni positiva ni negativa, equilibrada, lo diría yo. Pero hoy por hoy la inversión pública sigue siendo baja. Estamos menores al 3% y nosotros deberíamos estar invirtiendo más o menos entre un 4 y un 5%. El Estado propiamente. El Estado como tal. Y nos falta mucho para llegar a ese porcentaje del PIB. Y la inversión privada, que normalmente está más o menos en un 10%, 12%, debería de crecer a un 20%. Es decir, el mismo Fondo Monetario nos dice, para que este país crezca y sea sostenible en el tiempo, deberíamos estar hablando de una inversión total alrededor del 25%. Y para llegar a esas tasas o ese nivel de inversión, pues hoy por hoy se van a necesitar muchos años. Y creo que es importante reconocer que con estos recursos, a pesar de que cubrimos esas necesidades estratégicas en el presupuesto, faltan muchas cosas por cubrir. Y yo puedo entender el reclamo que puede hacer el mismo sector público, el reclamo que puede hacer la sociedad, porque temas como los subsidios, como mayores incentivos fiscales, siempre es necesario generar equilibrio en estos temas. Siempre es necesario decir, bueno, yo no voy a incrementar el gasto, por ejemplo, de los bienes y servicios. Si yo sé que el Estado como tal tiene poco para gastar en bienes y servicios, pues debo de hacerlo con mesura, ¿no? Y creo que este es un momento importante para invitar a todas las carteras de Estado a que utilicen lo que se aprobó en enero de 2018. Se implementó el mecanismo de subasta inversa para disminuir el gasto de los bienes y servicios. Utilicemos la bolsa de productos y servicios como un mecanismo de hacer más efectivo el gasto. Es decir, con menos recursos, a lo mejor puedo tener más papel para impresión, más equipo tecnológico, qué sé yo, tantos bienes y servicios que se utilizan en este país. Y creo yo que debemos utilizar estos recursos que nos van a disminuir
los estudios reconocen que puede disminuir un 15% el total de los bienes y servicios del Estado. Entonces, es decir, podemos ahorrar dinero y utilizar más eficaz y eficientemente los gastos. Y le podemos dar un espacio a la inversión, es decir, desde los ingresos del Estado. Y ahí iba mi siguiente punto, porque usted mencionó que deberíamos llegar a niveles del 5% del PIB en concepto de inversión solamente del Estado. Eso en términos de millones de dólares, ¿cuánto es aproximadamente? Estamos hablando de más o menos casi 1.500 millones. Es decir, el Estado necesita meterle a la economía 1.500 millones de dólares más, es lo que me está diciendo básicamente. En un lapso, digamos, de crecimiento progresivo, es decir, que pudiéramos aumentar medio punto del PIB por año. Estamos hablando que para tener esos 1.500 millones nos tardaríamos más o menos 10 años, no, unos 6 años, 6 años. Para alcanzar ese nivel de inversión. Y como dicen algunos economistas de derecha, entonces, y basándonos en el cálculo de 250 millones por punto de crecimiento del PIB, quiere decir que deberíamos estar creciendo como el 7%. ¿Y qué economía en el mundo está creciendo el 7%? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, ahí va mi siguiente punto, porque no quiero dejar de tocar esto para que la gente entienda, ¿no?, de que no es tan fácil como solamente socarnos el cincho, como algunos dicen. Quiero que escuchemos lo que nos dijo, porque esto abona a el argumento de los que muchos dicen, ¿no?, socarse el cincho nada más. Esto lo dijo Carmen Aida cuando hablábamos acerca de lo que se puede ahorrar. Escuchemos. Y el Fondo Monetario señala que El Salvador puede ahorrarse un 0.4, o sea, que un 40% del ajuste fiscal puede venir por una revisión de los salarios. Y no solamente es justo por el tema de que necesitamos una carga salarial acorde a lo que necesita el país, sino por un tema también de justicia y meritocracia. El sector público es el sector que en promedio paga los mayores salarios de todos los sectores. En promedio, alguien que trabaja en el Estado gana unos $700 en promedio. Ok. Punto importante, porque mucha gente dice, se ha contratado demasiada gente en el Estado. Yo sé que esto está más allá del ámbito de ser ministro de Hacienda, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, esto implicaría quizá una revisión de la planilla y efectivamente ver y depurar quienes pueden quedar y quienes no se pueden quedar. Ahora, eso yo sé que va más allá del ámbito del ministro de Hacienda. Sin embargo, estamos hablando de un gasto que está amarrado, básicamente. Bueno, comencemos por el principio. Volvemos a interpretar la discusión de la que deberíamos de estar saliendo, ¿ya?, sobre el tema de los salarios. Claramente, hoy por hoy, los salarios del sector público son gran parte del presupuesto. Pero si logramos vincular ese salario que tiene un sector en particular a un programa, que es lo que queremos hacer en 2019, entonces vamos a medir el salario en función del programa. Y regreso al programa de vacunas. ¿Cuántos empleados tiene el programa de vacunas? ¿Cuánto monto de salarios utiliza el programa de vacunas? Entonces, salgámonos de esa discusión, porque entonces vamos a entrar, voy a entrar, y la discusión sería, bueno, entonces congelemos salarios, entonces reduzcamos personal, y vamos a ver quién levanta la mano para ver quién se sale primero del Estado, porque considera que justamente no debe ser parte del Estado, porque hace mal su trabajo. Y quiero ver el primero en señalar ese tipo de temas. Yo creo que por eso es importante, Carlos, que podamos salir de esto, ¿no? Es decir, tratemos de cambiar la forma de pensar que tiene esta sociedad. Avancemos a una discusión más amplia de el tipo de gasto que debe tener este país. Entonces, si nos centramos, vuelvo a las discusiones de clasificación económica del gasto, que las remuneraciones son altas, que los bienes y servicios son altos, pero han sido así eternamente. Y entonces vamos a venir a encontrarnos a temas políticos de los cuales todo el mundo quiere salir ahora. Entonces, por eso mi intención, y perdón que sea tan repetitivo en esto, es que salgamos de esa dinámica estéril que nos está, en vez de acercando posiciones, alejando posiciones. Ahora, y es estéril porque al estar amarrada, digamos, por ley y al querer, digamos,
si quisiera hacer realmente una reforma del Estado y hacer un programa de retiro voluntario, eso sería demasiado oneroso y quizás hasta más costoso que... O sea, ¿la cura sería de repente peor que la enfermedad? Bueno, pues hoy por hoy, si hay retiro voluntario de una persona, se le tienen que pagar, me parece, 12 meses. No estoy tan cercano de esta ley, pero 12 meses implica que durante un año no se puede contratar a nadie porque se le está dando la indemnización correspondiente a la persona de retiro voluntario. Entonces yo creo que hoy por hoy, digamos, sabemos que hay que rejuvenecer al Estado. En algún momento habrá un cambio generacional en todo el sector público, pero démosle al tiempo su tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos enfrascados en esta discusión cuando deberíamos estar hablando de cosas que deben hacer crecer este país, ¿no? ¿Cuáles son aquellos sectores que hay que dinamizar? ¿Hacia dónde debo dirigir la inversión pública? ¿Cómo hago que las carteras de Estado inviertan más? ¿Qué debo hacer para agilizar trámites? ¿Cómo facilito el sistema aduanero? ¿Cómo impulsar más el trabajo que se puede desempeñar por este país, ¿no? Ahora, mi punto al abordar esto es porque hay que agotarlo y decirle y explicarle a la gente con total franqueza, aunque no sea popular, que no es tan fácil. No es fácil. Simplemente no es fácil. Decir de tajo vamos a limitar buena parte de los egresos. Entonces, los países cooperantes a nosotros nos dijeron en una reunión, si mal no recuerdo, el año antepasado, que teníamos que trabajar en 3 cosas: modelo económico, egresos e ingresos. Es ineludible, aunque en este gobierno, como ya lo dijeron, ¿verdad?, no se va a contemplar ninguna subida de impuestos. Es ineludible la discusión de que a futuro el gobierno que sea va a tener que contemplar la entrada de nuevos impuestos. Yo creo que esa discusión va a ser necesaria sí. Los niveles de crecimiento en este país no cambian. Te lo dejo de esa forma, es decir, por eso hay que incentivar el crecimiento, tengamos certidumbre en este país y salgamos de ese esquema, ¿no? Entonces, probablemente la próxima administración se va a ver en necesidad de pensar que puede necesitar más recursos si no hacemos nada por crecer en este país. ¿Por qué? Porque vamos a tener lo que ya dijimos, que el gasto público va a querer crecer más que el crecimiento de la economía. Ok, con esa idea nos vamos a caer, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de temas más puntuales, algo de lo que la gente también nos está preguntando. Por supuesto vamos a hablar acerca ya de esas obligaciones casi inmediatas que vienen, o el rollover de la deuda, ¿no?, la transformación de deuda de corto plazo a largo plazo, etcétera. De eso hablamos en solo minutos, ya volvemos. Con gusto. Gracias por continuar con 8 Punto. Bueno, señor ministro, antes de continuar, quiero que escuchemos algo de lo que nos dijo la economista Carmen Aida Lazo cuando hablaba acerca de estos bonos y lo que se va a tener que pagar casi inmediatamente. Escuchamos. En el 2019 van a vencer 800 millones de bonos, ¿verdad? El país va a tener que pagar, eso va a requerir un acuerdo político, ¿verdad?, en la Asamblea, en la nueva Asamblea, para aprobar esa deuda y poder, digamos, ampliar los plazos del pago de la misma. Entonces está ese riesgo. Ok, 800 millones de dólares, ya habíamos hablado antes de 1.100 millones de dólares que están amarrados en el presupuesto. Explíquenos bien exactamente a quién le debemos y cuánto es de corto plazo y si lo vamos a trabajar, etcétera. Bueno, parte del Plan 10 que anunció el presidente de la República y el vicepresidente y secretario técnico involucra la estrategia de diálogo fiscal, o el diálogo fiscal, que incorpora la estrategia de financiamiento 2019-2024. Entonces, eso incorpora 3 niveles de negociación. El primero es la negociación del rollover o el cambio de deuda de corto plazo a largo plazo, ¿verdad?, para disminuirle presión a las finanzas públicas y pasar eso, digamos, a largo plazo. El segundo, que vendrá en septiembre, digamos, el inicio de la negociación del presupuesto 2019, que muy probablemente así será, con mayoría calificada, porque va a haber necesidad de recursos. Y tercero, que es lo que le va a dar más certeza al inversionista internacional, que es aquel que compra la deuda, es aquel que dice, bueno, si hay certidumbre en el país, yo puedo comprar deuda salvadoreña. Es la reestructuración de toda la deuda que está entre 2019 y 2024,
que son más o menos 2.200 millones. En total, estamos hablando que deberíamos de estar saliendo de una negociación de 2.000, 2.600, 2.800 millones, no lo sé. Una vez que inicien, digamos, las reuniones con los partidos políticos ya para ver números, entonces yo voy a plantearle el tema a los partidos para ver un poco cuál es la expectativa también que ellos tienen, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo. Esta deuda pública genera demasiado gasto. Hoy por hoy, en las condiciones en que estamos hablando que solo esos 2.200 millones se pagan 200 millones anuales, por esos 2.200 millones que queremos hacer rollover. Si nosotros hacemos una buena negociación, es decir, se aprueba por la Asamblea, vamos a los mercados internacionales, vendemos bien al país, es decir, de una forma positiva, para decirlo, le decimos que estamos creciendo, que este país quiere hacer las cosas mejor de lo que lo ha hecho, de la que la ha hecho, pues probablemente logremos bajar 200 puntos básicos a la deuda. ¿Qué quiere decir 200 puntos básicos? Bajar del 7% al 5%. Entonces, en eso nos estaríamos ahorrando, en esos 2 puntos de tasa de interés de esos 2.200 millones, probablemente nos estemos ahorrando unos 30, 40 millones anuales. Entonces depende qué tasa, digamos, logremos llegar en el mercado. ¿Qué podemos generar? Mejor espacio fiscal para invertir en educación, para invertir en salud, para invertir en esos sectores que están con mucha necesidad de gasto, ¿no? Es decir, bajo esa nueva modalidad de la que hemos venido hablando esta noche. Es decir, ese dinero que nos ahorremos de repente lo podemos restablecer a lo que le bajamos tanto educación y salud. Claro, por supuesto. Es decir, y ver otras prioridades de todo el Estado. Es decir, claramente sabemos que salud y educación son prioridad, pero también hay otras necesidades que tiene la población y que va a haber que incrementar los recursos, ¿no? Ahora, ¿cómo se establecieron ya las primeras conversaciones en la Asamblea para lograr estos acercamientos? Bueno, hoy por hoy el secretario de Gobernabilidad y de Comunicaciones, don Roberto Lorenzana, y el secretario técnico y vicepresidente, pues ellos han hablado con los partidos políticos. Yo todavía no me he incorporado a la mesa, pero ya tengo algunas conversaciones también directas con algunos grupos, ¿no? Y quiero ir el día lunes, voy a la Asamblea Legislativa, ellos me han pedido hablar de los préstamos, también que nosotros es de interés los 3 préstamos que tú anunciaste en las noticias esta noche. Yo creo que si queremos ver que este país está cambiando, hagamos esto por el país, es decir, no queremos más impuestos, hagamos más efectiva la recaudación tributaria, a través de la modernización tecnológica de todo el sistema, ¿no? Queremos mejor salud, pues vamos y mejoremos las condiciones a través de este préstamo de 170 millones. Queremos infraestructura en caminos rurales, pues apoyemos también estos 30 millones que nos da el gobierno de España. Entonces, yo creo que hay mucho de qué hablar. Voy abierto a la Asamblea a que pues me pregunten los detalles de estos préstamos, con el objetivo y finalidad única de que lo veamos con visión de país, ¿no? Es decir, que salgamos adelante, que los votos, ya sea de esta legislatura o de la siguiente legislatura, sean capaces de obtenerse sin entrar a debates que no tienen sentido ya. Ok, ahora tengo entendido, bueno, no tengo entendido, es más bien, estamos ya a un par de meses, digamos así, unos 3 o 4 meses aproximadamente, cuando ya se tiene que empezar a discutir nuevamente lo del presupuesto general de la Nación. Parece que fue hace un par de meses que estábamos hablando de eso, pero ya vamos a hablar nuevamente de esto. Quiero que escuchemos algo que nos dijo Ricardo Castaneda, el economista del ICEFI, residente aquí en El Salvador, cuando hablaba acerca del presupuesto, pero un presupuesto que pudiera medirse en resultados. Escuchamos. Posiblemente veamos algunas modificaciones en la forma como se presente el presupuesto del año 2019. Creo que por primera vez todo parece indicar que vamos a tener un presupuesto por resultados, es decir, que esta vez la ciudadanía no solo va a saber cuánto se asigna a cada una de las instituciones, sino también va a saber cuáles son las metas que las instituciones están comprometiendo.
Señor Fuente, usted ya adelantaba un poco de eso hace unos minutos. ¿Es así como vamos a presentar ahora el presupuesto? Bueno, en el mes de abril, en este mes, nosotros debemos de tener lista la política presupuestaria, que es la que va a regir la forma de hacer presupuesto el próximo año. Ya tenemos terminado el módulo de formulación y ejecución presupuestaria, nos faltan algunos módulos dentro del sistema de administración, pero ya estamos prácticamente listos para que las carteras de Estado comiencen a incorporar dentro de sus presupuestos la nueva forma de hacer presupuesto, que es eso, presupuesto por programas con enfoque de resultados. Hoy es cuando la población debe acercarse a las carteras de Estado y decir, creemos que es necesario esto, creemos que es necesario lo otro, de tal forma que las carteras de Estado determinen sus necesidades estratégicas e incorporen ese gasto en el presupuesto. Los recursos siempre van a ser escasos, pero hagamos lo posible por tener un buen presupuesto 2019 que nos va a dar la capacidad de hacer mejor el trabajo. Hay un tema en particular que quisiera tratar, que yo sé que estamos en tiempo de terminar las elecciones, pero también vendrá el presupuesto extraordinario del tribunal para el próximo año, ¿no? Entonces, yo le pido también al tribunal que nos ayude saliendo de esta etapa de elecciones en que está, que nos ayude también, entre más rápido nos mande el presupuesto extraordinario, pues probablemente con mayor agilidad vamos a buscar los recursos. ¿Tienen números aproximados ya de cuánto? No tenemos nada. Pero yo debo ser honesto, no esperemos a llegar al último trimestre para ver dónde encontramos recursos para las elecciones presidenciales. Ok, volviendo al punto entonces de los presupuestos por resultados, porque básicamente eso es lo que la gente quiere. Eso se traduce como, ok, yo estoy pagando mis impuestos, quiero ver qué tipo de servicios me estás dando. ¿Quién va a contar las costillas, por decirlo así, o va a decir, mire, usted me prometió que iba a cumplir con esta serie de metas, pero no cumplió? ¿Será usted el ministro de Hacienda? Bueno, mi rol es distribuir el gasto público y tener con los recursos de ingresos necesarios para garantizar el presupuesto. Yo creo que aquí vamos a ver muchas instancias. Claramente la capacidad de medir si esos programas se han cumplido con los resultados que estamos incorporando al presupuesto, lo va a poder hacer primero la población entera. Es decir, aquella población que esté interesada en revisar educación, en revisar salud, en revisar seguridad, va a poder verlo, es decir, ¿se cumplió o no se cumplió? Y tiene que haber un informe de la gestión financiera del Estado que se presenta cada año, donde la nueva modalidad me va a decir también si se han cumplido estos retos o no. Las mismas carteras de Estado lo van a poder hacer y la misma Corte de Cuentas me va a poder decir, mire, usted con los recursos que se le dieron no cumplió los resultados. Entonces venga, cuénteme qué es lo que ha hecho. Yo creo que instancias van a haber, pero quizás más allá de las instancias es la sociedad la que va a valorar si me ha llegado el servicio o no me ha llegado el servicio, ¿no? Es decir, me siento con una mejor atención en los hospitales, me siento con mejores condiciones en las escuelas. Eso es lo que va a valorar la población. Y hablando de servicios, precisamente una de las autónomas más cuestionadas es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANDA. Hace poco el señor Felipe Rivas había dicho que estaba en quiebra técnica. Me intuyo yo que usted tiene que saber si efectivamente eso es así o no. Bueno, desde la Dirección de Política Económica y Fiscal, donde yo estaba antes, yo recibía mensualmente, digamos, el flujo de caja de ANDA. Hoy por hoy no puedo decir porque ciertamente yo nunca vi un tema grave en ese flujo de caja, ¿no? Yo siempre... es decir, dinero había. Fondos hay, ¿verdad? No puedo decir si tienen necesidad de más recursos o no, ¿verdad? Debo ser muy claro. El día de mañana va a haber una reunión entre los equipos técnicos. Yo hablé con el presidente de ANDA ayer y nos hemos comprometido en que los equipos técnicos se van a reunir mañana, tanto el área de crédito público y deuda como el área de tesorería del Ministerio de Hacienda van a tener esta reunión para ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que hay algunos temas que hay que revisar.
Hoy por hoy estamos, lo he dicho antes, con este mecanismo de compensación de deudas que tienen las carteras de Estado por varios años con ANDA y las deudas que ANDA tiene con el Ministerio de Hacienda. Entonces, estamos compensando esas deudas de tal manera que podamos pagar las deudas que tienen las instituciones y que ANDA nos pague a nosotros los créditos, ¿no? Este es un tema muy antiguo. Debemos reconocer que aquí hay deudas que superan, digamos, la ley AFI. Eso implica que cuando se hacían préstamos de tesorería a las distintas instituciones del Estado, allá por 1990, 1980, están incluidas esas deudas. Cuando desde 1995 a la fecha también hay deudas. Entonces, no podemos decir que esto es de la noche a la mañana. Este mecanismo de compensación es una forma de generar estabilidad en las instituciones, tanto en las instituciones del sector público, del Ejecutivo, como en la misma autónoma, ¿no? Entonces, creemos que ese tema se va a cubrir. Adicionalmente, yo tengo entendido que existen algunas deudas que tienen las municipalidades con ANDA y ANDA con las municipalidades. Entonces, ellos deberían de estar haciendo lo mismo que nosotros hemos implementado, un mecanismo de compensación que es regulado por ley, pero creo que no sé si se está implementando. Son de las cosas que también nos vamos a enterar mañana, que los equipos técnicos se reúnan. Yo le pido a la población un poco de más paciencia. Llevo 4 días, llevo algunos días en el mandato, ¿verdad? Creo que me tengo que actualizar también de muchas cosas. No debo ser aventurado también al decir pero si sí esto puede existe decir o no existe, ¿no? Que producto de esta reunión que van a tener los equipos técnicos, usted va a tener claro si efectivamente está en quiebra muy técnica probablemente o no anda. daré los resultados después de esto, ¿no? Pero los mercados internacionales están tranquilos. No me ha llamado ninguna calificadora de riesgo, no me ha llamado ningún banco internacional, no me ha llamado ningún banco que tenga algún préstamo con ANDA. Y entonces, en cierta manera, esas señales a mí me parecen positivas, ¿no? Entonces, creería que una vez que tengamos clara la situación, vamos a poder expresarla. Ok. Algo que no puedo dejar de preguntarle es lo siguiente. Mucha gente se queja de que la contribución especial de seguridad no se utiliza para lo que fue diseñada. Bueno, esa es una decisión tanto del Comité de Seguridad como de la Asamblea Legislativa. Yo sinceramente creo que si hay población que considera que estos recursos no se están utilizando para lo que se requiere, pues hay que decirlo, ¿no? Hay que analizar la Asamblea Legislativa lo que está haciendo, hay que analizar el Comité de Seguridad para qué propone el gasto. Hoy por hoy entiendo que hay una necesidad grande por parte de las personas que laboran en la PNC y en el Ministerio de Defensa, que piden, digamos, que se mejoren los recursos para ellos. Entonces, difícil para mí decir que un incremento, un bono para un policía no sea necesario. Yo creo que ellos dan la cara por la seguridad de este país. Creo yo que hacen un trabajo que yo no me atrevería a hacerlo, sinceramente. Se necesita mucho valor, mucho coraje para enfrentar los niveles de inseguridad que se han tenido por muchos años, y creo que las condiciones probablemente se alarguen, en el sentido de decir, para que las condiciones de seguridad en este país mejoren, tienen que pasar más cosas, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos claro. Por eso no debemos ver ni blancos ni negros, sino que tratar de analizar un poco más profundo qué está pasando en cada tema, ¿no? Ok, vamos a leer brevemente algunos de los comentarios que nos llegaron al WhatsApp. Nuestro WhatsApp, para los que no lo recuerdan, es el siguiente: 70 37 31 66. Ahí tenemos algunos comentarios. El señor Luis Espinosa dice: este día se comprometió el señor ministro de Hacienda en tener una respuesta sobre la petición de la PGR. Pasó el día y no se obtuvo. Entonces, favor, preguntar 8 en punto. Recuerde que se tiene suspensión de labores a nivel nacional. Señor ministro. Bueno, para mí ha sido un día bien complicado, porque créanme que este tema de la Procuraduría, he pasado todo el día centaveando y queriendo ayudar lo mejor posible, ¿no?
a este sector que busca los derechos humanos de la población. Entonces, hoy por hoy, digamos, lo que he encontrado que puedo tener excedentes de ingresos, estamos hablando de 1.2 millones de dólares. No lo he informado, todavía sigo buscando recursos. Yo creo que probablemente no sea el monto que la Procuraduría requiera, ¿verdad?, para satisfacer. Yo le digo, bueno, si este 1.2 millones le sirve a la Procuraduría para salir adelante, propónganmelo en el nuevo presupuesto de 2019, ¿no? El diferencial. Yo creo que es un paso que créanme, no ha sido fácil para mí este día buscándole recursos y estudiando el tema de la Procuraduría. No le he hablado a la Procuradora sobre este tema. Y hoy por hoy es lo que puedo decir de la forma más transparente, es decir, probablemente la población que labora en la Procuraduría no se sienta a gusto o busque un reclamo hacia mí, pero ciertamente hay muchas necesidades. Pagamos, a veces no se habla de los proveedores, pero hemos pagado básicamente 65 millones de deudas que habían del año pasado. Okay. De los cuales 10 millones son medicamentos y hospitales, ¿no? Entonces, buscar recursos es difícil. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero básicamente me queda claro que les va a juntar lo más que pueda, pero cuando se los entregue les va a decir eso es lo que hay. Ok. Gracias, señor Fuentes, por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Encantado de estar aquí y a tus órdenes para ti y para toda la población. Muchas gracias y buenas noches. Ustedes, amigos, se quedan con los colegas de Olimpia 33 Todo Deporte. El Pipita López está sumamente triste porque el Real Madrid pasó así como de panzazo, pero pasó. Dicho esto, soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos.